El Evangelio de hoy, Hechos de los Apóstoles 14, 21 en adelante, Pablo y Bernabé les exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Vamos a meditar hoy el Evangelio, porque es difícil entrar en el reino de los cielos y que teníamos que pasar por tantas tribulaciones. Bienvenidos. Hoy, 18 de mayo de 2025, quinto domingo de Pascua, porque Pascua esperamos la Pentecostés, o sea, la venida del Espíritu Santo, lo que la iglesia nos presenta. Y hoy también es el día del Señor, que todos debemos estar en la iglesia, porque es un mandato del Señor, un mandamiento doy, que ame unos a los otros, pero que también su mandamiento es estar junto a su mesa. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía, y allí animaba a los discípulos y los exhortaba a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaba presbíteros, y con oración y ayunos los encomendaba al Señor, a quien había creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Pamfila, predicaron en Perge y llegaron a Atalia, y allí se embarcaron para Antioquía, de donde había salido con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto los paganos las puertas de la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 144 respondemos: bendeciré al Señor eternamente, aleluya. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para asemejarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas las criaturas. Bendiciré al Señor eternamente, aleluya. Que te alabe el Señor todas las obras, y que todos los fieles te bendigan, y que proclaman la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendiciré al Señor eternamente, aleluya. Que muestren los hombres tus proezas en esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Bendiciré al Señor eternamente, aleluya. Segunda lectura, Apocalipsis del apóstol San Juan, capítulo 21, 5. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra había desaparecido en el mar y ya no existía. También vi que descendía del cielo desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanado como una novia que va a desposarse con su prometido. Oí una gran voz que venía del cielo que decía: esta es la morada de Dios en los hombres, vivirá con ellos como su Dios, y ellos serán su pueblo. Dios les enjugará todas sus lágrimas, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni penas, ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó. Entonces el que está sentado en el trono dijo: ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros como yo los he amado, y por este amor reconocerán todos los que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos,
Hoy el Señor nos regala una forma de poder alcanzar la vida eterna. ¿Cuál es la manera de poder llegar fácil? Es que tenemos que amar al prójimo. ¿Será fácil o será difícil? Bien, no es nada fácil decir que yo puedo alcanzar la misericordia de Dios sin amar a nuestro prójimo. Ahí está lo difícil. Porque es difícil amar al prójimo, aquel amor que no merece, porque me insultó, porque me calumnió, porque me habló mal, porque me gritó, porque me cae mal. Y allí no podemos nosotros alcanzar la misericordia de Dios cuando somos así. Vuelvo a repetir. Nosotros somos discípulos del Señor cuando podemos amar a los demás. Esa es la señal que el Señor nos presenta hoy, el Evangelio, que si para poder hacer discípulos del Señor tenemos que amarnos unos a los otros, esa es la señal. Y entonces eso es lo difícil, que nosotros podemos pasar esa tribulación, porque muchas familias sufren con sus familiares y con los hermanos de la comunidad o con la iglesia. ¿Cuántas personas quieren dejar la iglesia por causa de algunos hermanos que no respetan la relación de hermanos como hermanos que debemos amarnos unos a los otros? Queridos hermanos, es el Evangelio del Señor, pero lo vamos a ver hoy la primera lectura, y está en Hechos de los Apóstoles. Pablo y Bernabé exhortaban a estas ciudades de Listra, Iconio y Antioquía. Ahí Pablo los animaba para que perseveraran en la fe. Pero para perseverar en la fe se necesita pasar por muchas tribulaciones para alcanzar el reino de Dios. Y por eso el comienzo del Evangelio, Jesús dijo, cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. ¿Por qué dijo así? Porque él iba a pasar por la pasión, la resurrección del Señor, o sea, el trío pascual: muerte, la pasión, muerte y la resurrección de nuestro Señor. Todo este proceso es lo que nos muestra acá la primera lectura, que tenemos que pasar por muchas tribulaciones. ¿Cuáles tribulaciones? ¿Por qué debemos pasar tribulaciones? Porque tenemos que imitar a Jesús, porque Jesús, para volver nuevamente con su Padre, se tuvo que morir en la cruz. Y eso es lo que nosotros no queremos. Queremos una vida light, queremos una vida fácil, queremos estar durmiendo en casa, que hoy es el día del Señor, porque he trabajado toda la semana, merezco mi descanso y entonces no voy a la iglesia. Ahí está lo difícil, porque eso necesitamos nosotros dejar nuestra mejor energía para poder amar y servir al Señor. Hermanos, cuando dice de estos dos discípulos que tendría que pasar por tribulaciones, es que porque ellos estaban sufriendo en carne propia. Cuando hemos leído, ellos los han sacado del lugar donde están. ¿Se acuerdan cuando escucharon, no sé si hace 2 días, cuando decía la lectura, que cuando le escucharon a Pablo, vieron la gente, que había una cantidad de gente que estaban escuchando y estaba convirtiéndose al cristianismo? ¿Qué hicieron los judíos?
lo calumniaron, dieron palabras deshonestas y los sacaron del lugar. ¿Por qué? Por causa del evangelio. O sea, en pocas palabras, para poder pasar en una tribulación tiene que ser por el evangelio. Porque no podemos decir yo estoy pasando una tribulación porque había echado mucho licor en mi estómago y por eso tengo un problema en el estómago. Eso no es esta la tribulación. Eso es un problema, una enfermedad que usted deseó, nos hemos sido causado meditadamente. Me doy a entender. La gente dice, no tomas guaro, pero no sigue tomando. La gente dice, no te juntes con aquella porque te va a involucrar en problema. No, no me pasa nada, ahí voy. Y cuando está en un problema, ahora dice, estoy pasando una tribulación. No, hay cosas que sí, parte de la vida, que tenemos que enfermarnos, que tenemos que encontrar problemas. Por ejemplo, cuando Jesús andaba predicando y lo llamaron así rapidito a Jesús, que vaya a ver a la suegra de Pedro, y Jesús le fue y le puso las manos y fue sanada. Eso es una enfermedad que todos padecemos. Eso no es una tribulación. La tribulación que nos habla los apóstoles es por causa del evangelio. Esa sí es la tribulación que debemos nosotros pasar para alcanzar la vida eterna. Queridos hermanos, hasta podemos decir quiénes son los que pasan las tribulaciones. Todos pasamos las tribulaciones. Por ejemplo, a mí me gusta esta rosa y me lo voy a cortar. ¿Será que esa plantita va a quedar igual? No, va a sufrir porque le voy a cortar y lo voy a hacer que se seca tan pronto. Pero como esta es una planta, no tiene voz ni corazón. Eso ha sido su fin y su función. Pero nuestra función de nosotros es agradar al Hijo, porque vino al mundo para que ustedes y yo tengamos una vida de salvación. Pero también nosotros pasamos por una tribulación porque queremos predicar la palabra, pero otros vienen a cerrar la boca. Queremos hacer un bien, pero otro quiere que tu bien no nos sirve. Queremos ayudar a la persona, pero a veces no deja que la ayudemos. Y me hace recordar que en nuestros días vino una persona, esos que andan en la calle. Queremos ayudarlo, pero no, al lugar de ayudar se huye. Es otra cosa. Pero hay una tribulación donde sí debemos nosotros permanecer en oración, en ayuno, es cuando tenemos que ir a predicar la palabra de Dios cuando la gente no les gusta. Porque la gente quiere que se les hable con palabras bonitas para que estén atentos. Y por eso, cuando nosotros hayamos pasado por una tribulación, por tiempo difícil, ¿qué nos dice el Señor acá? Que tenemos que estar en ayuno y oración para poder mantener nuestra fidelidad con Dios. Si no, rapidito decimos, estos hermanos no les gusta nada, no quieren nada, mejor me voy de aquí. Hay cosas que tenemos que huirnos, hay cosas que tenemos que abandonar, pero eso será en ayuno y oración que el Señor diga si sí o no a través de la palabra del Señor. Otra de las grandes oportunidades, dice acá, cuando ellos se pasaron predicando la palabra del Señor y predicaron en otros lugares, y felices la gente que hayan recibido la palabra de Dios. Pero en la segunda lectura encontramos cuando dice el apóstol San Juan en Apocalipsis, esta es la morada de Dios que con los hombres vivirán con ellos como su Dios y ellos serán su pueblo. Ya en la otra vida, Dios les enjugará todas sus lágrimas. Dios nos enjugará nuestra cansancio,
nuestro cansancio, nuestra tribulación, nuestras penas por estar buscando al Señor, y Él nos enjugará nuestras lágrimas ya en la segunda venida, o ya la parte espiritual, o en el cielo, según nos dice acá. Los enjugará sus lágrimas, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni penas, ni llantos, porque ya todo lo antiguo ha pasado. Este es nuestro premio que tenemos que alcanzar. Pero sí podemos pasar la tribulación sin colgar la toalla. Tenemos que seguir adelante y decir al Señor: a la orden, mi rey, tú sufriste en la cruz, yo también tengo que sufrir en esta vida y te seguiré. Pero no solo así, sino también amar al prójimo. ¿Qué les parece? No es fácil dejar el mundo, porque el mundo nos jala, el mundo nos enseña la riqueza y nos vayamos tan fácil. Pero dice el Señor: mi paz no es como el mundo la da, sino que mi paz es algo mucho más allá, es la vida eterna. Y por eso nos dice acá: ya no hay pena, ya todo lo pasado, ya lo antiguo ha pasado. Todas las cosas son nuevas. Ojalá, queridos hermanos, que nosotros tengamos la paciencia, la fuerza, la perseverancia de mantenernos fiel al Señor para poder encontrar junto con Él. Bien, ahora mire lo que nos dice aquí en Hechos de los Apóstoles, siempre en el capítulo 4, versículo 32. Cuando dice acá, cuando todos debemos estar unidos al Señor, cuando ellos asignaban presbíteros en los lugares con la ayuda del Señor y con la oración del Espíritu Santo, entonces la gente vivían felices, la gente se gozaban, y por eso nos pasaban pena. Y amar al prójimo es tomar en cuenta lo que dice aquí. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenía en común. ¿Qué tal? ¿Cuándo podríamos llegar a eso que todos tenemos igual? No, ahora hay una gran competencia. El que tiene más demuestra más. El que tiene poco se humilla. El que muy poco tiene se empieza a decir: yo no voy porque yo no tengo carro, yo no tengo dinero, yo mejor me quedo en la casa porque las cosas conmigo no va tan bien. Eso es lo que decimos, pero en esas comunidades ellos se gozaban que nadie tenía más, sino que todos tenían por igual. Así de que nuestra tarea es que sabemos muy bien que tenemos que pasar por una tribulación, y nuestra mejor forma de vencer la tribulación es amar al prójimo. Que el Señor les bendiga y la paz del Señor siempre esté con nosotros. Amén y amén.